Hola, bienvenido. En este vídeo vamos a construir un sensor táctil. La idea, como habéis visto en la introducción del vídeo, es que pueda detectarse el contacto de un dedo sobre estos dos hilos, produciendo la iluminación de un LED. Como vemos, los dos transistores están acoplados de una forma muy especial que se llama par Darlington. Para entender el funcionamiento de esto debemos ver el transistor como un amplificador de corriente. Como ya se indicó en vídeos anteriores, la corriente de base que entra por esta parte del transistor y suele ser muy pequeña es amplificada en una corriente que baja por este ramal, de tal manera que la corriente de emisor puede alcanzar valores 100 veces superiores al valor de la corriente de base. Si, como en este caso, la corriente de base se presupone muy pequeña porque la corriente que va a entrar por este transistor está supeditada a la resistencia que se va a encontrar aquí, que es de la piel humana, pues entonces al ser tan elevada esa resistencia vamos a esperar que la corriente sea muy pequeña. Tan pequeña que incluso aunque la amplificáramos 100 veces, quizás no sería suficiente para excitar a un LED, por lo que adoptamos esta forma de acoplamiento de transistores. Esta corriente de emisor del primer transistor, que ya es 100 veces superior a la de base, es usada para atacar la base del segundo, con lo que la corriente de emisor del segundo transistor será 100 veces superior a esta de aquí, que ya de por sí es 100 veces superior a esta. Es decir, que con la disposición en par Darlington conseguimos una amplificación de corriente muy significativa, adecuada para cuando las corrientes de base son muy pequeñas. Bien, pues este es el funcionamiento teórico. Vamos a pasar a simular nuestro circuito en Tinkercad. Bien, pues ya tenemos abierto aquí nuestro Tinkercad y vamos a empezar sacando los materiales que vamos a necesitar: la placa protoboard, una pila de 4,5 voltios, 3 resistencias, 2 transistores NPN y un LED. Las resistencias deberán de tener de valor 1800 ohmios la primera, 6800 ohmios la segunda y 120 ohmios la tercera. Bien, vamos a conectar ahora nuestra batería a los buses de nuestra placa protoboard. Ponemos el negativo abajo, en negro, y en rojo el positivo arriba. Bien, continuamos colocando los transistores. Por ejemplo, podemos poner este, por ejemplo, aquí, y teniendo en cuenta que la base de este va a atacar, teniendo en cuenta que el emisor de este va a atacar la base del segundo, pues vamos a poner el segundo, pues, por ejemplo, aquí. Bien, pues conectamos el emisor del primer transistor con la base del segundo. Este es el emisor, esta es la base. Vamos a conectarlos de esta manera. Eso sí, todo el cableado en verde. A continuación vemos que el emisor del segundo va al negativo, con lo cual solo tendremos que hacer esto. Por otro lado, la base del primero forma parte de uno de los cables de la sonda táctil, así que, tal como hicimos en circuitos anteriores, colocamos aquí un pulsador para que se nos sostenga
uno de los cables. Bien, a continuación vemos que el colector del primer transistor es el que lleva la resistencia de 6800 ohmios al bus positivo. Tomamos esta resistencia y la ponemos, por ejemplo, pues aquí. La conectamos por aquí y por aquí. Continuamos entonces con esta resistencia, que es el otro cable de la sonda. La colocamos en esta posición y directamente la conectamos por aquí con la sonda y por la parte superior con el bus positivo. Continuamos con el último ramal que nos queda, donde está el LED y la resistencia de 120 ohmios. Esto sale del colector del segundo transistor, es decir, que sale de este colector para acabar en este bus positivo. Vamos a colocar primero el LED, colocando el cátodo del LED mirando hacia el colector. Como aquí tenemos el ánodo, vamos a darle la vuelta y ahora sí tenemos el cátodo que podemos conectar con el colector de esta forma. Vamos a subir hacia arriba, colocando la resistencia que nos falta de 120 ohmios, por ejemplo, en esta posición, para luego acabar alimentándola al bus positivo. Y este sería todo el circuito. Vamos a simularlo teniendo en cuenta que la pulsación del botón va a simular el contacto del dedo con estos cables desnudos. Iniciamos la simulación y al pulsar podemos ver que se enciende el LED. Debemos inferir de aquí que nos va a funcionar. Bien, pues entonces pasemos a montarlo de forma práctica. Para esta práctica necesitaremos los siguientes componentes: una resistencia de 1800 ohmios, otra de 6800, otra de 120, dos transistores BC548C y un LED. Nuestra placa, una pila de 4,5 voltios con su cableado y el cableado accesorio necesario. Bien, pues pasamos entonces al montaje. Colocamos en primer lugar un transistor. Con este puente vamos a llevar su emisor al bus negativo. Colocamos el LED teniendo en cuenta que el ánodo va hacia la izquierda porque el cátodo va conectado al colector. Vamos a colocar ahora la resistencia de colector del segundo transistor, que va del ánodo de ese LED que hemos colocado al bus positivo. Esta es la de 130 ohmios. A continuación colocamos el segundo transistor, que en realidad es el primero del circuito. Colocamos su resistencia de colector, que va también al bus positivo. Y ahora vamos a colocar el puente que sirve para atacar la base del segundo transistor con el emisor del primero. Con eso los dos transistores estarían acoplados. Nos queda la primera de las resistencias,
que vamos a colocar desde el bus positivo a una zona libre de la que vamos a sacar el primer cable de sonda. Bien, colocamos el primer cable de esa forma diagonal y ahora el segundo, sin que ambos lleguen a tocarse, porque la idea es colocar debajo los dos hilos desnudos sobre los que vamos a colocar el dedo. Traemos esa primera grapa y por último la segunda. Están muy próximas pero no se tocan. Es el dedo en el que en su contacto con ellas va a dar continuidad a esos dos hilos. Muy bien, pues vamos a colocarle la pila al bus de alimentación superior y nos disponemos a probarlo. Pues hasta el siguiente. Un saludo.